A ver, la semana se inicia con un baño de realidad. Con una mala noticia, que el IMASEC del mes de agosto, que cayó un 0,9%, muy por debajo de las más pesimistas de las estimaciones que habían realizado analistas del mercado, etcétera, etcétera. A ver, ¿y por qué esto es relevante? Porque después de este 0,9% negativo, va a ser difícil que el año termine con un saldo positivo, con un crecimiento positivo. Por lo tanto, se confirmaría que tendríamos una economía estancada, absolutamente estancada, si es que no levemente decreciente este año. Con algunos datos bien interesantes o preocupantes, ¿no es cierto? La disminución, porque claro, se afirma mucho en la minería, bueno, pero mucha gente vive no de la minería. El IMASEC no minero cayó 1,3% y la actividad comercial también cayó 1,9% en términos anuales. O sea, hay un apretón significativo y muchos de nuestros auditores nos escriben, nos llaman para contarnos cómo, bueno, las restricciones se hacen carne, ¿no es cierto? Hay menos circulante, menos actividad y por lo tanto, como comentábamos el viernes pasado, Néstor, a veces el dinero a mucha gente no le está alcanzando. Y a esto hay que sumarle otro dato. Por ejemplo, hoy día, claro, como se habla del IMASEC, hay otro dato que pasa, como se dice, medio inadvertido. ¿Cuánto subió el dólar hoy día? Llegó a los 910 pesos. 19 pesos con 10 centavos, 908 pesos. La presión inflacionaria de un dólar de ese nivel, estamos pensando que probablemente los combustibles van a seguir subiendo. Ojalá que no, digamos, pero esa presión van a seguir subiendo porque de hecho la estimación... Esa presión inflacionaria, Néstor, es hasta mitad de noviembre. Se traduce en bienes, servicios, etcétera, etcétera, y también repercute en el bolsillo de los ciudadanos. Entonces, es este el panorama en el cual nos estamos moviendo, además, en medio de la discusión por el presupuesto del próximo año, que es una discusión, por un lado, muy técnica. Siempre ha sido así, técnica. Y de hecho, las bancadas parlamentarias tienen a 2 o 3 personas específicamente, que son los que saben, digamos, para tramitar el presupuesto, pero que también tiene un componente muy político. O sea, algunos dicen, como el debate presupuestario, muy técnico, sí, pero también muy político, porque tiene que ver con las prioridades y también con las realidades con las que se presenta la propuesta de presupuesto. Y las cifras son parte de la realidad. Y por lo tanto va a ser difícil para el Ejecutivo decir, este es un presupuesto que quiere expandir el gasto por el crecimiento económico, porque el argumento que se dio para el actual presupuesto, el que está en ejecución, era justamente que iba a incentivar el crecimiento, la inversión y el empleo, y en esas 3 cosas no ha funcionado. Entonces, muchos van a retrucarle al gobierno, ya podemos adelantar el debate parlamentario diciéndole, oye, pero si ustedes prometieron esto y no lo cumplieron, ¿por qué el presupuesto que nos presentan ahora va a cumplir con sus deseos si es que no han sido capaces de concretarlo en el presupuesto anterior? Va a ser una discusión árida, pero sobre todo, vaya la discusión árida y las esgrimas que hay entre oposición y gobierno, la situación, los datos de la realidad son muy duros para buena parte de la población que está sintiendo la estrechez y el cinturón que se aprieta. Ahora, si uno mira los números, no hay que ser un genio matemático para poder entender que la economía viene o que va a ir o va rumbo a un estancamiento feroz y que probablemente va a impactar muy fuertemente a las familias de clase media, particularmente, que son los que muchas veces, o no muchas veces, son los que no reciben ningún tipo de subsidio, ni beneficio, ni ayuda estatal. Esa es la realidad. ¿Qué es clase media? Se preguntará usted. También eso es un debate que siempre se da en el contexto de estos momentos económicos. Pero sí hay un dato, y hay un dato que todos los indicadores son malos. El IMASEC 0,9, el desempleo 9%, la carga de transporte por los puertos ha retrocedido a los niveles de hace 10 años, del 2013. O sea, podemos ir sumando indicadores que no es que se sumen, los podemos ir colocando en una lista, porque esa es la verdad. Oye, no se pueden sumar. Las tasas hipotecarias. Bueno, esa es otra realidad. 4,38%, el mayor nivel desde diciembre del año pasado. O sea, al alza las tasas hipotecarias, lo que hace que sea muy complicado para mucha gente acceder a un crédito. Y sin un gobierno que tenga en su eje central de discurso, de debate, una agenda pro crecimiento, porque no la tiene. No hay discurso que hable del pro crecimiento, del crecimiento del país, cómo activar ese crecimiento. Y eso para algunos puede generar eso del llamado suma cero del debate, que es que a algunos les empieza a importar muy poco todo.
Mira, es un fenómeno, digamos, que se puede dar cultural. Uno podría decir que en algunos sectores políticos, por razones ideológicas, el tema del crecimiento queda en segundo lugar porque ellos perciben o visualizan la economía desde una perspectiva distinta. Pero como sea, la economía, si no funciona, el efecto es radicalmente grave. Y hay otro dato, por ejemplo. ¿Te acuerdas que se habló tanto de que este iba a ser un año, el año que se está acabando, de fuerte impulso, por ejemplo, para la construcción de viviendas sociales? Y que eso iba a ser parte del motor de la recuperación económica? ¿En qué está eso? ¿Por qué se dejó de hablar? ¿Cuáles son las cifras? ¿Se han cumplido las metas o no se han cumplido las metas? Cuando siguen sumándose, porque ya es bastante habitual, quejas de grupos de pobladores, de allegados, de comités de vivienda que no tienen acceso a la tramitación. O sea, también ahí uno podría decir otro reflejo de que ha habido incumplimiento, digamos, en las promesas. Ahora, uno podrá decir hay un contexto, todo eso. Bueno, pero algo se dijo que no se está cumpliendo y por eso, yo insisto, de cara a la discusión del presupuesto va a ser un poquito cuesta arriba para el actual Ejecutivo, más allá de lo que pueda negociar con la oposición, porque finalmente también hay negociaciones que se dan en estas tramitaciones que terminan a veces ajustando las cifras para lado y lado, porque la oposición también puede conseguir algo. A eso me refiero. Sí, pero yo creo que más allá de todo el debate, de todo lo que pueda ocurrir y todo lo que vamos a escuchar en los próximos 2 meses, porque esto tiene que estar zanjado dentro de estos 2 meses en la ley de presupuesto, es cómo se revisa, se analiza, se debate una agenda pro crecimiento de forma urgente, inmediata y que pueda, digamos, tener, porque yo voy a repetir lo que dije el viernes, las agendas o los proyectos que se presentan a entidades públicas están demorando demasiado, lo cual encarece los procesos de los mismos proyectos y por ende no va a tener ningún impacto en general de aquí a que puedan salir a la luz pública. Inclusive los proyectos de construcción de edificios que también se están viendo enfrentados a la misma dinámica. Porque hay una mirada de desconfianza, como tú decías, sobre sectores empresariales. Sí, pero eso te pasa la cuenta al final del día. No, a ver, eso está pasando la cuenta. A ver, y recordemos una desconfianza que hay múltiples factores. Con desempleo el 9%. Y los factores para la desconfianza son múltiples, ¿eh? No se los adjudiquemos solamente a un sector o a un grupo político. Esto viene de hace mucho tiempo. Pero la sensación, o sea, los datos del estancamiento económico están sobre la mesa. El IMASEC, ya para qué decirlo. El punto es si esto es ya una inercia en la cual nos vamos a mantener, o si incluso hasta por el bajo nivel de comparación puede haber una recuperación, pero también con estos niveles, digamos, de desempeño mediocre en la economía nacional. Porque si eso es así, va a haber generación pobre de riqueza y por lo tanto pobres cifras para repartir, pobres cifras para recaudar y para focalizar después en el gasto. O sea, todo se estrecha. Claro, siempre está la ventaja o la posibilidad del endeudamiento, pero eso también a la larga se paga y se puede pagar muy alto, tomando en cuenta las tasas como están, ¿no es cierto?, en esta época. La situación es muy compleja y uno tiene la sensación, no solo con un analista económico, en el mundo que se mueve, el pequeño comercio, por ejemplo, las personas que viven de su pequeña empresa, ¿cómo están, digamos, sintiendo que la situación va a cuesta arriba? Pero mira, esto es muy interesante porque la gente que usa estas redes como TikTok o Instagram ha visto que hay jóvenes, 25, 30 años, comprando zapatillas que cuestan 300.000 pesos. Yo creo que todos los que tienen acceso a esas cuentas lo han visto, ¿no es cierto? Porque se graban y todo. Y ese es un fenómeno que lo han hablado varios economistas y es bien interesante, que es que los jóvenes, como ya no tienen, y lo hemos dicho acá, no tienen la posibilidad de juntar plata para un departamento, comprarse algo, empiezan a gastar lo que podría haber una cultura de ahorro, a gastarlo en lo inmediato en zapatillas, y escuche bien, zapatillas que cuestan 600.000 pesos. Hay chicos que aparecen en esas redes, ¿cómo se llaman estos malls? En la Florida, por ejemplo, donde le preguntan y pagó 720.000 pesos, 450.000 pesos, 350.000 pesos. ¿En qué trabaja? No, trabajo acá, allá, y juntan la plata para ese tipo de insumos. Y eso está siendo un motorcito, sí, efectivamente, pero esos jóvenes, donde no tienen capacidad para ahorro, que están gastando la plata en este tipo de cosas, imagínate lo que va a hacer en 10 años más, en 15 años más. Está la cultura del consumo, digamos, que penetró fuertemente en Chile y en otras partes esa cultura del consumo va asociada con una cultura del ahorro y la inversión.
eso como que aquí no existe. Aquí, pero en Chile había, cuando se era más joven, hasta hace 10 años atrás por lo menos, el sueño de era una mesa comprarte una casa, un departamento en regiones. Había 3 patas: ahorro, consumo e inversión. Hay 2 patas que han sido serruchadas, por así decirlo, y la mesa está más que cojeando. Esa es la verdad. Oye, y el problema además es que esto se da, y esto no es para, digamos, para echarle sal a la herida, digamos, pero además esto se da en momentos donde, yo voy a insistir en esto, donde el mundo político sigue teniendo muy bajo nivel de credibilidad y confianza. La confianza también tiene que ser construida desde los actores políticos, que son los que tienen, bueno, el privilegio, porque es un privilegio de poder, no sé, elaborar las leyes, ejecutar, gobernar, ¿no es cierto? Eso es un privilegio y hay que responder a ese privilegio y también una responsabilidad. Fíjate que hemos conocido, hubo elecciones en Revolución Democrática. La mano derecha de Giorgio Jackson ganó. Claro, pero 1.151 personas votaron. Nada. Es un partido político hoy día. Estoy hablando de participación de partido político. Hace 3 meses votaron 1.520 personas y el año 2019 3.502. O sea, la pobreza, porque esto habla de la pobreza de los partidos. En este caso, Revolución Democrática, pero yo creo que son varios los partidos que podrían exhibir cifras, quizás no tan pobres, pero quizás un poco, pero de la actividad partidaria. Y por lo tanto, ¿sabes? Cuando participan pocas personas en los partidos hay menos ideas también. Y por lo tanto la pobreza que uno siente desde el mundo político en términos de elaborar propuestas, de ofrecerle algo al país consistente, bueno, también la explicación viene de acá, ¿no? ¿Quiénes están participando? ¿Cuántos están participando? ¿Qué masa crítica hay en los partidos políticos hoy día, que es de donde se deberían elaborar las políticas públicas? Hay un déficit gigantesco y eso también repercute en la vida diaria de los ciudadanos.